mejor mientras vivamos, ¿no? Al que lo merece, al que es digno de suprema alabanza. Ahora sus Biblias en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, ahí donde leímos hace un momento, y vamos a estar hablando hoy acerca de volver a la senda antigua. Y vamos a dar lectura aquí en el capítulo 6 de Jeremías al verso 16. Y en base a este verso daremos origen al mensaje de hoy. La palabra del Señor dice así, Jeremías 6, verso 16, a la letra dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pueden tomar asiento, hermanos, y que esta bendita palabra siga añadiendo bendición a sus vidas. Vamos a partir de este verso donde Dios está advirtiendo a los judíos. Si usted lee todo el capítulo, es más, si usted lee todo el libro de Jeremías, usted se va a dar cuenta que este tiempo del profeta Jeremías, Dios está advirtiendo al pueblo de Israel, Dios está advirtiendo a los judíos, porque Dios ya está harto del pecado, de la injusticia y de la maldad en la que habían caído los judíos. El pueblo de Israel antes se había dividido, y si usted lee la historia atrás, se dividió y 10 tribus se fueron para el norte y se quedó Judá con Benjamín en Jerusalén en el sur. Años antes, las tribus del norte habían sido invadidas por los sirios y ya no existían más. En ese tiempo, cuando los sirios vinieron a invadir, Dios protegió a Judá, Dios protegió a Jerusalén, porque ellos se mantenían fieles a Dios. Mientras aquellos en Samaria se habían contaminado y se habían corrompido y estaban dados al mundo y a la idolatría, y Dios permitió que fueran arrasados y destruidos, Dios guardó a Jerusalén, Dios guardó a los judíos. Pero en este momento, cuando estamos aquí en Jeremías, es cuando los judíos también se corrompieron. Judá y los que estaban en Jerusalén se habían contaminado. También ellos le habían dado la espalda a Dios, pero Dios no quería destruirlos, y por eso es que les advierte, por eso es que manda al profeta Jeremías. Quiero que sepan que Dios nos ama tanto a nosotros, los pecadores, pero Dios rechaza y repudia el pecado. Por lo tanto, nosotros que hemos conocido a Cristo debemos de vivir agradecidos, porque Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, como dice el apóstol Pablo. Dios nos sacó de las tinieblas para traernos a su luz. Dios nos sacó del camino torcido donde andábamos y nos puso en el camino derecho. Dios advierte al pueblo que venía destrucción, y Dios le da detalles, que del norte vendrá un pueblo poderoso. Claro, Nabucodonosor es el que iba a venir con todo su ejército, iba a destruir todo, y efectivamente tuvo lugar, porque el pueblo no quiso escuchar la advertencia. Y esto es lo que Dios le está hablando a Estados Unidos en los últimos años, y Estados Unidos no está prestando atención a las advertencias que Dios está dando, por lo tanto vendrá destrucción. Esto lo vemos en la Escritura. Sucedió con los judíos, había sucedido con las otras 10 tribus antes, ha sucedido con otros pueblos, con otras naciones, porque cuando el pueblo, la nación, la familia o el individuo se aparta de Dios, entonces el final será muerte, destrucción. Dios advierte y Dios dice: no quiero que experimentes la destrucción, no quiero que termines mal. Pero muchas veces, al igual que este pueblo judío, no prestamos atención a la advertencia, pasamos por alto. Mire lo que dice el verso 10. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? ¿A quién amonestaré y a quién le hablaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa
vergonzosa y no la aman. Ahora, este es el problema. Cuando Jeremías habla de mirar, de pararnos en el camino y buscar la senda, quizás necesitamos explicar lo que una senda es. Una senda no es un camino oficial, más es un camino. Pero es un camino que no es transitado por todos. Si usted ha tenido la experiencia de quizás no vivir en el campo, pero andar por ahí de vez en cuando en el campo, usted se va a dar cuenta que hay caminos donde el transitar diario, las personas pasar a diario por ahí, se va formando el camino. Pero resulta que a los lados hay veredas y hay sendas. O sea, son caminos también, pero vamos a decir que no son caminos seguidos por todos. Entonces, hay un camino que lo lleva a cierto lugar donde todo el mundo va por ahí, pero a los lados hay sendas o veredas, le llaman en otros lados, que no son caminos oficiales, pero si usted se va por ahí, va a salir al mismo lugar, quizás en mejor tiempo, quizás en mejor condición, quizás con menos fatiga, qué sé yo, pero ese es el objetivo de las veredas, acortar tiempo y acortar cansancio. Entonces, las veredas o senderos o sendas no se ven porque no están marcados por toda la gente que pasa por ahí, porque no todos pasan por ahí, por eso es que hay que buscarlo. Las sendas o los senderos hay que buscarlos. Están los caminos oficiales donde todo el mundo va por ahí, pero las sendas tenemos que buscarlas. Como digo, son caminos también, pero no son caminos oficiales porque no todo el mundo va por ahí. Ahora, Dios advierte de esta manera al pueblo. Dios está hablando espiritualmente y Dios está hablando de las sendas antiguas, está hablando del tiempo cuando estos judíos vivían de la mano de Dios, vivían dirigidos por Dios, seguían la senda que Dios les trazó. Y como caminaban de la mano de Dios, iban por la senda trazada por Dios, entonces no iban por el camino que va todo el mundo. Pero lo que estaba sucediendo con ellos es que habían dejado la senda de Dios, el camino mostrado por Dios, y estaban siguiendo el camino por donde todo el mundo iba. Y como todo el mundo vive en pecado y está en condenación, entonces van a perdición, y los judíos también fueron encausados a la perdición. Y de esto Dios los quería librar. Ahora, veamos esto. Jeremías dice: párense en los caminos y miren, verso 16, pregunten por las sendas antiguas. Otra vez se acuerdan, el camino está bien marcado donde todo el mundo va, pero alrededor hay sendas, hay veredas que no se ven, la tapan las hojas, hay árboles que de repente, si ya nadie estuvo pasando por ahí, empiezan a nacer hierba, empiezan a nacer árboles y se pierde la senda. Está ahí, pero hay que preguntar, hay que buscarla, ¿dónde está? Para poder llegar donde Dios quiere que vayamos. Párense en el camino, busquen, pregunten. Ahora, cuando hablamos de sendas, no todos los caminos, como decía el dicho antes, todos los caminos llevaban a Roma. No todos los caminos, no todas las sendas nos van a llevar a Dios. O sea, hay caminos transitados por toda la humanidad y todo el mundo va por ahí, pero Dios trazó una senda para su pueblo, para que no caminemos junto con todo el mundo, para que nosotros caminemos por esa senda, porque nosotros no vamos al abismo, nosotros vamos a la gloria, nosotros no vamos a la perdición, nosotros vamos a la salvación. Entonces, si usted quiere ir por donde todo el mundo va, su final va a ser perdición. Y ese camino está bien marcado. ¿Por qué? Porque todo el mundo va por ahí. Entonces Dios, al ver que todo el mundo va a la perdición, nos llama y nos dice: mira, aquí hay un camino que te trae a mí. Aquí hay una senda, o sea, no es el camino marcado, pero hay una senda que no todos la miran, y por esta senda tú puedes llegar a mí. Ahora, si usted quiere llegar a Dios, entonces preste atención al llamado que Dios le hace a los judíos. Párense en el camino, o sea, deténganse. El camino es la vida, hermanos. Deténgase un momento, reflexione, mire cómo usted está viviendo, cómo es su estilo de vida, y ese es el camino que usted lleva. ¿Cuál es el estilo de vida que usted tiene? ¿En
qué usted ocupa su tiempo, en qué usted ocupa sus talentos, sus habilidades, en qué usted ocupa sus bienes, lo que usted tiene, en qué lo ocupa. Entonces, su estilo de vida es el camino que usted está siguiendo. Si usted está siguiendo el camino de todos los demás, usted va a la perdición. Entonces, deténgase y mire a los lados, porque hay senda que de repente no se ve, está medio escondida, pero está allí. Y esa senda Dios la trazó para que usted deje el camino donde va, tome la senda y llegue a su presencia. Ese es el objetivo de Dios. Entonces, por eso es que Jeremías les dice que debemos de buscar y preguntar por las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque ellos venían de vivir o de caminar por la senda. Dejaron la senda y se incorporaron al camino de la perdición. Ahora, cuando hablamos de sendas antiguas, puede ser también al revés. Puede ser que su senda antigua es el camino a la perdición. O sea, los que hemos conocido a Cristo ya siendo adultos, íbamos por el camino de la perdición. Y esa es nuestra senda antigua. Para nosotros no es que volvamos a la senda antigua. Para nosotros es que le demos gracias al Señor que Dios nos mostró su senda y dejamos el camino torcido y ahora vamos en el camino correcto. Porque así está escrito, que es amplio el camino que lleva a la perdición. Y muchos van por ahí. Pero el camino que lleva a la salvación, a la vida eterna, es angosto. Y muy pocos lo encuentran. ¿Okay? Ahora, el corazón de este mensaje radica en que usted debe de hacer una pausa en su vivir diario y darse cuenta en qué dirección usted está caminando en la vida. Yo no sé cuánto tiempo le falte a usted de caminar. O sea, mientras usted viva, usted sigue caminando en el camino de la vida, valga la redundancia. Algunos quizás les falte caminar unos cuantos años, a otros quizás le queden meses, a otros quizás días. Y yo les aseguro que hoy, este día, a muchos en el mundo se les va a terminar el camino. Hoy es su último día de vida. ¿Okay? Ahora, si usted va en el camino hacia la perdición, el día que usted muere y se le acabó el camino, usted se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la muerte no es otra cosa más que el paso a la eternidad. Haga de cuenta el caso que cuando nosotros morimos lo que hacemos es cruzar una puerta. Esa es la muerte. Cruzamos la puerta de la muerte y cuando cruzamos esa puerta nos vamos a encontrar en un lugar de perdición o en un lugar glorioso. Yo no sé a dónde quiera usted aparecer después que cruce la puerta. De que la va a cruzar, la va a cruzar. Tarde que temprano usted va a tener que cruzar la puerta porque todos moriremos excepto aquellos, como dice Pablo, que estemos vivos cuando el Señor venga. Bien. Entonces, decimos que la senda antigua también puede ser el camino equivocado. Isaías, hablando acerca de esto, nos dice en el capítulo 55, Isaías 55, dice en el verso 7, 55, 7 de Isaías, leemos: y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, si Dios nos dice por medio del profeta Isaías que nuestros caminos son diferentes a los caminos de Dios, entonces yo tengo que decidir: voy a seguir caminando
caminando por mi camino, o en otras palabras, voy a seguir viviendo como a mí me parece, voy a seguir viviendo como a mí me gusta, voy a seguir viviendo como yo quiero. Eso es caminar en mi camino. O voy a seguir el camino de Dios y voy a empezar a vivir como Dios manda, como Dios me dice que viva. Voy a vivir poniendo en práctica su palabra, obedeciendo sus mandamientos, haciendo lo que Dios me dice a través de la Escritura. Esta es la decisión que todo hombre y toda mujer debe de tomar. Porque esta vida se va a terminar. Y al final nos vamos a encontrar en una eternidad que de repente no es la que esperamos. Porque si usted le pregunta a la gente, todo el mundo quiere ir al cielo. Todo el mundo quiere que cuando se muera llegar a la presencia de Dios. Es más, hay un dicho por ahí, cuando una persona se muere, dice, bueno, ahora está en mejor vida, ahora está con Dios. Cuidado, porque no todos. Según me dice la Biblia a mí, no todos van con Dios. Sino solamente aquellos que mueren en Cristo son los que van con Dios. Porque los que mueren sin Cristo van a un lugar de tormento. Entonces, de acuerdo a Job, nuestra senda antigua puede ser ese camino equivocado. ¿Okay? Ahora, yo debo de buscar, por eso tomamos la recomendación de Jeremías, ¿verdad? De detenernos, hacer una pausa en nuestra vida y ver por dónde es que vamos caminando. Si nosotros antes, como el pueblo de Israel, caminaba por la senda de Dios y dejó la senda de Dios para empezar a caminar por el camino del mundo, entonces Dios lo llama a que se regrese. Pero si nosotros estamos caminando por la ruta del mundo, Dios nos llama a que dejemos el camino del mundo y busquemos la senda que nos lleva hacia Él. Entonces, cada uno de nosotros está en diferente condición. Usted no mire al otro. Es más, no mire a su esposa, no mire a su esposo, no mire ni a su mamá siquiera, sino mire usted dónde está parado. Mire su estilo de vida, mire cómo usted está viviendo, porque ese es el camino que usted lleva. Y al final, se acaba el camino cuando usted muera. Y usted va a llegar a un destino. Todo camino lleva a un destino, ¿verdad? Ahora, ¿cuál será su destino final? ¿Cuál será su punto de llegar? Job, capítulo 22, nos dice en el verso 15, Job 22, 15, leemos: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? ¿Se da cuenta? O sea que la senda antigua no necesariamente es la senda que nos lleva a Dios. Para los judíos, la senda antigua era el camino hacia Dios, porque ellos venían de caminar con Dios. Y ahora habían dejado la senda y estaban metidos en el camino del mundo. Pero Job nos deja bien claro que el camino que lleva a la perdición es el que la mayoría de los seres humanos la llevan. Entonces leemos acá en el verso 15: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Pero sea el consejo de ellos lejos de mí, dice Job. Ahora, esa senda de perversión sabemos que lleva a la muerte, lleva a una eternidad de muerte. En el Salmo 1 dice el salmista en el verso 6, dice el salmista: porque Jehová conoce el camino de los justos, pero ¿qué pasará con la senda de los malos? Perecerá. Y no es que los malos van a ser de apellido Pérez, no. Perecerá quiere decir que morirá.
La senda de los malos es perdición. ¿Okay? Y por eso es que Dios nos invita, y si regresamos a Job 22, donde estábamos, mire lo que dice después. O sea, Dios está interesado. Job dice, yo no me voy a ir en la senda de los perversos. O sea, yo no me voy a involucrar. Y entonces viene en el verso 21, leemos en el verso 21, si te volvieres al Omnipotente, que si te regresas a seguir la senda de Dios, serás edificado. Alejarás de tu tienda las aflicciones, tendrás más oro que tierra, y como piedra de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás sus votos. Verso 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Ahora, esa es la bendición. Mire, Job nos deja bien claro. Está la senda del perverso, está la senda antigua para aquellos que no han conocido a Dios. Y le dice, dejen ese camino que va a terminar en muerte y vuélvanse a Dios, vénganse a la senda que Dios ha trazado. A aquellos que dejaron la senda de Dios y se volvieron a la senda del mundo, Dios le dice, regrese, vuelva. Ahora, esto que Dios hizo con los judíos, hoy día aplica para aquellos que un día estuvieron en la iglesia, que un día estuvieron sirviéndole al Señor, pero que de repente les ganó el deseo mundano, les ganó el deseo de las cosas del mundo, y se fueron y dejaron la senda de Dios y ahora están caminando en el mundo. A ustedes Dios les dice, vuelvan. Regresen a la senda antigua, regresen a esa senda que abandonaron, porque si siguen ahí van a la perdición, y Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos alcancemos salvación, porque para eso fuimos destinados, para ser hechos hijos de Dios. Entonces, pero la decisión es nuestra. ¿Okay? Ahora, Dios mismo nos indica, Dios nos muestra. Estábamos en el libro de los Salmos, vayan al capítulo 16, Salmo 16. Dios nos enseña, Dios nos dice el salmista en el capítulo 16, Salmo 16, leemos en el verso 11, Salmo 16, verso 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, el salmista tiene bien claro que Dios nos muestra. O sea, nosotros vamos caminando o vamos en el camino de corrupción, de perversión, como dice Job, hacia un final desastroso, y cuando vamos en ese caminar, Dios nos llama la atención y nos dice, mira, aquí hay un caminito, aquí hay una senda, aquí hay un sendero que te puede llevar a mi presencia. Pero el problema es que, al igual que los judíos, nuestros oídos no están atentos a lo que Dios nos está diciendo, y no queremos oír la voz de Dios. Es más, nos avergonzamos como los judíos de oír la voz de Dios, y estamos enfrascados y queremos seguir en ese camino que nos lleva a perdición. Pero según el salmista, Dios nos muestra, Dios nos enseña, Dios nos invita, Dios nos llama, Dios nos exhorta cuando abandonamos su senda a que regresemos. Así que, si tú un día estuviste en la iglesia, regresa a esa senda. Dios te quiere bendecir. En el Salmo 23 dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia
justicia por amor de su nombre. O sea, no solamente me enseña la senda, sino que me guía. Me va a guiar para que no me pierda, porque ese es el problema de una senda. Como no está bien marcada, porque no todos la transitan, el camino está bien marcado, porque mucha gente pasa por ahí, está bien marcado, pero la senda de repente está tapado por hojas, como dije al principio, o por hierba, lo que sea. Entonces Dios se encarga de guiarnos para que podamos llegar al destino final, y el destino final es estar en su presencia. Dijo Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan: voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces Dios nos muestra la senda y nos guía. Ahora, está en nosotros si seguimos o no seguimos. En el libro de Proverbios nos aconseja también, y este es un consejo de Dios por parte del escritor de los Proverbios, y vemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, el consejo de Dios para nosotros. Y dice en el verso 14, 4:14, leemos: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella y pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Ahora, ¿qué te aconseja Dios? No vivas de esa manera. No te juntes con los que viven de esa manera, porque los que están viviendo de esa manera son los que van en ese camino. Y Dios te dice: apártate, aléjate. No vayas con ellos, porque tu final va a ser muerte. Versos 18, seguimos leyendo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijos míos, estad atentos a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad de tu boca. Aleja de ti la iniquidad de labios. ¿Usted ha oído cristianos que cuando se enojan sacan unas palabritas medio finas? O sea, a mí me sorprende, y lo he escuchado entre algunos de ustedes. O sea, que no estoy hablando de otra iglesia. Pero de repente están molestos o bravucones y sacan unas palabras que Jesús les diría: puede de una misma fuente salir agua dulce y salada, agua sucia y agua limpia. ¿Cómo es posible que con esa boca que estás el domingo alabando y glorificando a Dios, estás diciendo esas palabras finas de etiqueta? Lamentablemente es por lo mismo, es porque estamos caminando fuera de la senda, nos salimos de la senda. Y como estamos fuera de la senda, se cumple esto, lo que dice el libro de Proverbios. Entonces nosotros debemos de volver a la senda, caminar por la senda que nos lleva a Dios, y entonces vamos a ser libres de todas estas cosas. Ahí nos quedamos en el 25, el 24, ¿no? Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Verso 25: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean derechos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ok, ¿hay problema de interpretación en esta palabra? No.
la veo más clara que el agua. Pero claro, al que no le conviene, dice, no, pues eso no va conmigo. Yo no soy tan malo. Ahí de vez en cuando se me salen unas palabritas, pero era peor antes. De vez en cuando miro algo para codiciarlo, pero no es para tanto. Bueno, ten cuidado, porque te estás desviando. El escritor de los Proverbios nos dice claramente que nos apartemos del mal, que sigamos la senda de Dios y que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos derechos, viendo la guianza, la dirección que Dios nos provee para que avancemos hacia el propósito de Dios y el día que muramos despertemos en la presencia del Señor. Usted quiere presentarse o usted quiere despertar en la presencia del Señor el día que usted muera. Bueno, entonces deje el mal camino y agarre el camino derecho, agarre la senda de Dios. Si usted se apartó de la senda y ahora está medio torcido por ahí, bueno, deje esa torcedura y empiece a caminar derecho. Enderece su camino. Usted sabe que hay mucha gente en las iglesias que quieren caminar con un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. O sea, van en dos caminos. Imagínese usted literalmente a alguien caminando por dos caminos. ¿A dónde va a llegar? A ningún lado. Tiene que definirse. Entonces hay gente en la iglesia que todavía quiere seguir a Dios, pero no quiere soltar el trago, no quiere soltar el tabaco, no quiere soltar esto, no quiere soltar lo otro, y están llenos y apestados de vicios, pero dice, no, pero el Señor no es malo, el Señor es bueno, el Señor me va a entender que realmente yo no puedo. Ten cuidado, esas son mentiras de Satanás que te están haciendo creer que mientras estés en la iglesia el domingo, mientras ores de vez en cuando, mientras agarres la Biblia y la leas, estás bien con Dios. Ten cuidado, es mentira de Satanás, porque lo único que va a garantizar que tú despiertes en la presencia de Dios el día que tú mueras es que tú camines por la senda que Dios ha trazado. El escritor de Hebreos nos dice, vámonos a Hebreos capítulo 12. Miren lo que nos dice el escritor de Hebreos. ¿Por qué es importante que usted observe su senda? Que usted se detenga a meditar cómo usted está viviendo, cómo es su estilo de vida, porque eso le dice por qué camino usted va. Porque muchos en un tiempo enseñaron, predicaron la palabra y de repente dejaron de hacerlo. Y de repente no se tiran de lleno a hacer lo malo, pero te recuerdo, hermano y hermana, que la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú dejas de hacer la obra, cuando dejas de hacer lo que hacías en la iglesia, de la manera que le servías a Dios y de repente dejas de hacerlo y entonces te pones como el Aragán que se la pasa echado en la cama, que lo único que hace es voltearse de un lado a otro cuando le duele la espalda? En la iglesia te conviertes como uno de esos holgazanes. Y entonces el diablo viene y empieza a traer pensamientos y a invitarte a cosas que no debes, y poco a poco empiezas a ser arrastrado al camino de la perdición. Ahora, es obvio que esto sucede en personas que no tienen convicción en cuanto a su decisión por Cristo. Son personas que de repente están en la iglesia, están involucrados en la iglesia, pero no le han dado el 100% de su vida. O sea, no han abierto su corazón y el Espíritu de Dios no está en ellos, y por eso es que son arrastrados para esto. Y muchos de ellos van a terminar mal, algunos van a regresar. O de repente aquellos que tienen el Espíritu, que caen en esto, eso sí es seguro que van a regresar. Pero algunos los vamos a ver que murieron en esas condiciones. Ahora, eso depende de cada persona. Leamos en el verso 12. Estamos Hebreos 12, ¿no? Hebreos 12. Dice en el verso 12: por lo cual levanten sus manos caídas y sus rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas
para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay un dicho por ahí, dice que Satanás sabe de qué pata cojeas. Y esa cojera es la que Satanás usa para desviarte del camino, para que te saques de la senda, para que dejes el camino angosto, porque es obvio, si eres cojo, yo creo que no tenemos nadie en este momento que tenga esa dificultad física, pero Dios la usa para dar una enseñanza espiritual. Si una persona tiene un defecto en una de sus piernas y cojea, necesita un camino más amplio para caminar por su defecto. Y ustedes habrán visto alguna persona que de repente tira un pie para un lado, o que de repente tiene que arrastrar su pie, de repente usa una muleta, qué sé yo. Pero el escritor de Hebreo dice, agarremos el camino derecho para que lo cojo no se salga. O sea, está hablando en términos espirituales. Entonces, lo cojo tuyo es tu debilidad. Y tú puedes mirar a tus pies y decir, bueno, yo estoy bien, yo puedo caminar derecho, yo no soy cojo, no tengo deficiencia. Sí, física, pero espiritualmente, a lo mejor caminas arrastrado. Aquí te dice el Señor, hoy, esta palabra: levanta tus manos caídas y tus rodillas paralizadas para que camines bien. Y haz senda derecha para que tus pies caminen recto y ya no se salga tu cojera. Dice el verso 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, esta senda, este camino, es de santidad, es de paz. El camino por el cual el mundo va jamás te va a dar paz. Y no vas a poder ser santo porque está lleno de pecado. Pero es tu decisión. ¿Tú quieres seguir en el camino o quieres buscar la senda de Dios? Los judíos dejaron la senda y se metieron al camino. Nosotros nacimos y crecimos en el camino. Dios nos invita a la senda. Gloria al Señor por aquellos que dejamos el camino y nos hemos metido en la senda y estamos caminando en la senda dirigidos, guiados por Dios, por medio de su Espíritu. Él nos lleva porque Él espera que un día nosotros, cuando salgamos de este cuerpo pecaminoso, nos presentemos delante de Él sin nada de qué avergonzarnos. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que yo espero. Y quisiera que tú también busques eso para gloria y honra del Señor. Entonces leemos en el verso 15 que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Eso es lo que vemos pasar en la iglesia con mucha frecuencia. De repente alguien se enojó, se enrabió, se airó y se amargó el resto de su vida. Por algo que le hicieron, por algo que le dijeron, por algo que pasó en la iglesia. Hay una lista enorme por la cual muchos dejan de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dieron lugar a que el enemigo hiciera brotar estas raíces de amargura en él o en ella, y lo triste es que esas raíces de amargura contaminan a otros. O, dígame usted, ¿no conoce usted de familias que de repente a la señora o al señor o a uno de los hijos le pasó algo en la iglesia? Y se resintió, se dolió y entonces contaminó a toda la familia, y después toda la familia no quiere saber nada de las cosas de Dios ahora, por lo que le pasó a un miembro de la familia.
y de repente lo extienden hasta amigos y otros parientes. O sea, yo conozco varias personas, varias familias que han tenido esa experiencia. Cuando salimos a evangelizar, nos encontramos con gente que tuvo una mala experiencia y que están amargados, están dolidos, están resentidos, están alejados de Dios. Pero Dios les dice: vuelvan, yo los sigo amando. Y no importa si el fulano o la fulana no los ama, yo los amo. Y yo quiero que ustedes sean salvos. Yo quiero que ustedes vivan eternamente. Yo quiero que cuando ustedes mueran, despierten en mi presencia. Eso es lo que Dios nos dice. Que lleguemos a su presencia. Termino con esto. Jesús mismo dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan que Él es esa senda. O sea, Cristo Jesús es la senda que nos va a librar de la perdición para llevarnos a la salvación. Ahora, ¿cómo dice el verso? Juan 14, el verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino. O sea, yo soy esa senda. Él dice: yo soy la verdad. Él dice: yo soy la vida. Y agrega al final del verso diciendo: y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. O sea que no hay iglesia, no hay religión, no hay filosofía, no hay nada que te pueda llevar a Dios, no hay ningún camino que te pueda llevar a Dios, sino esa única senda que Dios trazó, y esa senda se llama Cristo Jesús, y Él es nuestro Señor y Salvador por siempre. Aleluya. Ahora, ¿vas a seguir en el camino de perdición o vas a seguir el camino de la salvación? Yo quiero que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y tomes una decisión. Si tú ya estás caminando por la senda, si tú ya estás en Cristo, afírmate, examínate, mira cómo estás viviendo, mira cuál es tu testimonio. Mira lo que estás haciendo con tu vivir diario. Mira el ejemplo que le estás dando a tu familia. ¿Eres verdaderamente cristiano o eres un religioso más? Si tú un día estuviste en la iglesia, si un día estuviste al servicio de Dios y te alejaste, te apartaste por X razón, hoy Dios te dice: vuelve, regresa, aquí está tu lugar. Y si tú nunca has abierto tu corazón, si tú nunca has invitado a Jesús para que sea el Señor de tu vida, hoy lo puedes hacer, y hoy puedes entrar a esa senda. Hoy puedes dejar el camino del mundo y empezar a caminar por la senda de santidad que lleva a la presencia de Dios. Es a través de Jesús. ¿Cómo hacer ese cambio? Es simple. Tú vas a hacer una oración y le vas a decir: Señor, yo reconozco que soy pecador, quiero entregarte mi vida, quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador, acepto el sacrificio que Él hizo en la cruz para salvarme. Y entonces vas a empezar a dar tus primeros pasos por la senda de justicia, y el Señor te va a guiar. Mientras ustedes están orando, yo quisiera preguntar si acaso hay una persona entre nosotros que hoy quisiera entregar su vida a Cristo. ¿Hay alguien en este momento que reconoce que ha vivido o que está viviendo por el camino de la perdición y que ahora quiere empezar a caminar por la senda de justicia, que es Cristo Jesús? Habrá una persona. Levántame tu mano, porque yo quiero hacer una oración contigo. Quiero guiarte a través de una oración que te va a sacar del camino de la perdición para que empieces a andar por la senda derecha, por la senda de justicia, que es Cristo Jesús. Habrá un interesado, habrá una persona que ha entendido el mensaje hoy y que quiere tomar una decisión. Amén. Vamos a orar por usted, varón. Habrá alguien más aparte de este varón. Alguien más que hoy quisiera invitar a Jesús para que sea su Señor, para que sea su Salvador, y dejar el camino de la perdición y empezar a caminar por la senda de vida eterna, la senda de salvación que es Cristo Jesús. ¿Habrá alguien más? ¿Será que entre nosotros hay alguien que ya caminó por la senda y por alguna razón se apartó y se metió nuevamente en el camino del mundo, de la perdición? Pero hoy le dice: Señor, perdóname, quiero regresar a tu senda. ¿Habrá alguien? Levántame tu mano. Si hay alguien que hoy quiere regresar a la senda, quiero extender esta invitación a aquellos que están conectados con nosotros, que no están aquí, pero que de alguna manera están conectados con nosotros, nos están viendo por algún medio, que también mediten y tomen una
está caminando por la senda, está en Cristo, ya aceptó a Cristo, ya se bautizó, está sirviendo al Señor, pero te sientes debilitado, te sientes de repente como desanimado, quizá mirando a tu derecha, a tu izquierda, a ver qué hay. Y quisieras en este momento decirle: Señor, afirma mis pies, quiero seguir caminando derecho, no quiero apartarme ni a la derecha ni a la izquierda, quiero seguir firme, porque el día que yo muera, yo quiero despertar en tu presencia. Habrá alguien que tiene ese sentir en este momento. Si hay alguien, quiero pedirte no que alces tu mano, sino que te pongas de pie, porque voy a cerrar orando. Vamos a orar por este joven valiente que hoy abre su corazón al Señor. Quiero pedirte a ti que levantaste tu mano, que repitas esta oración, que lo digas con tu boca, lo que tú has creído en tu corazón. Si quieres ponerte de pie, hazlo, pero lo importante es que abras tu boca y tu corazón y le digas en este momento: Señor Dios que estás en los cielos, repítelo por favor. En este momento yo reconozco que soy pecador, reconozco que he vivido apartado de ti, que he caminado por ese camino de perdición, que voy por ese camino de perdición y sé que el final es muerte, pero te doy gracias porque en este día has hablado a mi corazón. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, yo dejo ese camino de perdición y me meto en tu senda, en esa senda de justicia. Yo te entrego mi vida, yo te abro mi corazón. Cristo Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Yo acepto el sacrificio que hiciste en la cruz para salvarme. Me entrego a ti, Señor. Séllame con tu espíritu y guía mis pasos para que nunca deje tu senda, para que nunca me aparte de tu senda, para que el día que yo muera pueda despertar en tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Padre, te alabamos, exaltamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por la preciosa palabra que tú nos has regalado en esta hora. Gracias, Señor, por esta alma que ahora viene a tus pies para incorporarse a tu reino, para seguir la senda de justicia, para seguir tus pisadas. Señor, le bendecimos en el nombre de Jesús. Lo ponemos en tus manos, oh Dios, para que este varón empiece a caminar en santidad delante de ti, para que tú, Señor, lo dirijas paso a paso, para que mi Dios se convierta en un ejemplo en su casa, para que Él sea, Señor, el modelo que tú uses para su familia. Y mi Dios, de igual manera, Padre, te rogamos por aquellos que se han apartado de la senda, por aquellos que se han alejado, aquellos que han menospreciado tu palabra, aquellos que han menospreciado tu consejo, aquellos que han dado lugar a que surjan raíces de amargura, vivir alejado de ti y apartado de la iglesia. Te pedimos en esta hora, Señor, misericordia, misericordia, misericordia. Tócalos, Señor, para que regresen a nosotros, para que regresen a tu casa. Que no nunca debieron haber salido, para que regresen a tu pueblo, a tu familia, a tu iglesia. Haz tu obra, Señor. Padre, queremos rogarte en esta hora también por la paz de Jerusalén. Gracias porque a través de esta experiencia con ellos, tú nos has hablado en esta hora, Señor. Trae tu paz a ese pueblo, Señor. Ten misericordia de ellos. Bendice a Israel como pueblo, como nación. Que tu bendición sobreabunde de ellos. En cualquier parte del mundo donde se encuentre, Señor, un israelita, que tu bendición le alcance, que tu bendición sea con ellos. De igual manera, Señor, bendice a tu pueblo, la iglesia. No te
recordarles, antes de que salgamos, que el próximo domingo, bueno, el sábado, las damas tienen su reunión, los líderes mañana a las 7:30, pero el próximo domingo tenemos convocación de ayuno. Y quisiera recordarles que cuando nosotros vemos en la Escritura las convocaciones de ayuno, se le llamaba Santa Convocación, porque implicaba que no era el sacerdote invitando al pueblo, sino era Dios llamando al pueblo a que viniera a su presencia en ayuno y en oración. Quisiera, Iglesia Resurrección, que empecemos a verlo de esa manera, para que valoremos el privilegio y la bendición de poder ofrendar un día de ayuno. El templo se está abriendo a las 6 de la mañana. Si usted no puede llegar a las 6, puede llegar a 6:05, 6:10, no hay problema. O si usted no puede estar en el templo, pero quiere unirse en el ayuno, hágalo. Lo importante es que su corazón, que es el que Dios conoce, pueda someterse a la voluntad de Dios. Entonces, el próximo domingo todos están invitados y cerraremos el ayuno con la celebración de la Santa Cena. Esto sí es solamente para aquellos que, después de haber recibido a Cristo, se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted puede participar, aunque no sea miembro de la iglesia, pero si ha cumplido con esto, puede participar. Lo que necesitamos es que se registre, porque queremos tener un asiento para usted. Queremos saber cuántas personas van a estar para tener un asiento para cada uno a la mesa, ya que lo hacemos a la mesa como en el tiempo antiguo. No me queda más, hermanos, como siervo del Altísimo, decirle a cada uno de ustedes que Jehová Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que alce su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé paz en sus corazones, en el nombre de Jesús. Vayan en paz. La gracia del Señor les acompañe hoy y siempre. Amén.